decía Alonso, ayer fue un día de victoria y cuando podemos leer en la historia batallas que se llevaron a cabo y uno de los dos bandos ganó, se dice que no hay cosa mejor que saborear una victoria cuando has estado en plena batalla, ¿verdad? Muchas veces queremos saborear la victoria sin querer estar en la batalla. Y eso es algo imposible. O es posible, pero eso lo hacen todos aquellos que verdaderamente no entienden que todo consiste en luchar. Y en esta mañana quiero hablaros de la lucha. ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿Os acordáis? Mi esposa le quedó claro la semana pasada. Hablé sobre conquistar contra todo pronóstico. ¿Os acordáis? Y voy a seguir un poquito en esa misma línea, porque realmente creo que Europa hace muchos años fue, vamos a decir, llena del Espíritu Santo y hubo avivamientos que han sido conocidos mundialmente y avivamientos que podemos leer que surgieron en países en Europa que en la actualidad son países que están completamente apagados en el Espíritu. Y no solamente apagados en el Espíritu, sino que de todo ese río de visitación de la presencia de Dios, lo que quedó, nos podemos dar cuenta, es pura religión. Y no quiero mencionar ningún país para no ofender, puesto que se está grabando, pero esa es la realidad de nuestra amada Europa. Y todos los que habéis venido de Latinoamérica o de América, quiero deciros, sois un regalo para España. Sois un regalo para mi vida, sois un regalo para esta iglesia. La gente me dice, pero ¿por qué tienes tanto colombiano en la iglesia? Déjame que conteste yo. Yo le digo, pues no lo sé. Lo que sí sé es que son una bendición para nosotros. Y no solamente los colombianos, ¿eh? A ver, ¿cuántos países hay aquí representados? México, Honduras, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Ecuador, Francia. Bueno, Colombia ya... Pero fíjate lo curioso de todo esto, cuando Dios puso en nuestro corazón el comenzar esta aventura, a mi esposa y a mí, orando, estábamos pensando en cuál iba a ser el nombre de la iglesia. Y esta mañana quería recordar cuál era de los primeros nombres que sentía que iban a ser de Dios. Y había cosas raras así como fuentes de vida o ríos de no sé qué. Bueno, me iba yo un poquito por el cantar de los cantares. Y me acuerdo un día orando por esto, pasó la noche y tuve un sueño y me veía corriendo por muchas partes y cruzaba el mar así como corriendo y así en plan superhéroe. En eso consistía mi sueño. Y cuando me desperté al día siguiente, yo sentía de parte de Dios que nos íbamos a llamar Iglesia Sin Fronteras, porque Dios nos iba a llevar a muchos lugares y no iba a haber frontera para nosotros. Y la verdad es que meditando el otro día tuvimos una pequeña reunión y alguien dijo en esa reunión, es increíble ver lo que Dios ha hecho en un año. Los que vienen de un poquito más atrás, yo creo que podemos decir, es increíble ver lo que Dios ha hecho en 2 años. Y los que vienen de un poquito más atrás todavía pueden decir, es increíble ver lo que Dios ha hecho en 3 años. Y los que empezaron, algunos ya no están con nosotros, lo siento mucho, se van a perder la aventura. Pero podemos decir, es increíble ver lo que Dios está haciendo. Y merece la pena
ir en contra de todo pronóstico, porque finalmente lo que la gente dice de España, o lo que siempre ha dicho, es que España es como un cementerio de ministerios. Yo os decía también, ahí realmente creo, puedo contar con mi mano los pastores que en este país se dedican realmente a tiempo completo a la obra. Y nos damos cuenta de que estamos ejerciendo un papel de pioneros en todo esto. Pioneros porque estamos tratando de ir en contra de todo pronóstico sobre España. Han dicho que en España no hay manera de que una iglesia crezca, de que toda su vida serán 40, 50, 60, 70 miembros, pero vamos en contra de todo pronóstico. Dicen de España que este es el lugar donde todos vienen con ilusión a aportar y a bendecir como ministerio, y de repente se vuelven porque dicen aquí no hay manera, estos españoles necesitan una pedrada en la cabeza para que despierten. Que es cierto, pero solo lo puedo decir yo. Es como lo que yo decía, ¿no? De mi esposa puedo hablar yo, pero que nadie hable. Así que de España, ¿hay algún español aquí conmigo? Que tímidamente levante su dedo. Bueno, pues entonces con orgullo decimos, va a cambiar esto. Y está cambiando. ¿Amén, Ángela? Eso es. Aleluya. Aleluya. Y realmente, escúchame bien, iglesia, realmente hay que vivirlo para saber lo que es. Y por eso es importante que tengamos realmente nuestros ojos abiertos a lo que Dios ha dictado en este tiempo para con nuestra vida y para con nuestra iglesia. Porque si tú y yo fijamos nuestros ojos en el pronóstico de lo que la sociedad dice, de lo que la cultura dice, o de lo que mucha gente dice que será España en cuanto al recibimiento de la presencia de Dios, lo mejor que podemos hacer hoy es tirar la toalla, cerrar este lugar y dedicarnos a nuestras propias vidas. Porque la realidad es que nos va a costar sudor y lágrimas. Sudor por el esfuerzo que hay que hacer, predicamos la semana pasada, y lágrimas porque no va a ser fácil. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fijaos, nos está representando en esta carta. Podemos leer que nos hace una pequeña reflexión, o hace una pequeña reflexión a esta iglesia en la que está hablando que muchos se quedaron en lo que la ley de Moisés decía, en lo que la ley mosaica mostraba o decía de cómo se debía vivir el evangelio. Muchos, estando Dios mismo, el Hijo de Dios a su lado, no supieron verle. Escúchame bien, ¿por qué? Por quedarse arraigado a lo que se dijo y a lo que se vivió. Muchas veces he representado esa forma de vida a vivir en los egiptos. Mucha gente quiere vivir el evangelio, mucha gente quiere vivir lo nuevo de Dios con las cosas pasadas. Diluir lo que fue antiguo a lo que Dios quiere hacer en este tiempo.
Este versículo habla de que si tú y yo no entendemos que es necesario, como he introducido en esta mañana, quitarnos y despojarnos de todo lo que se ha dicho que íbamos a hacer, de todo lo que se ha dicho que iba a ocurrir con esta iglesia, de todo lo que se ha dicho que iba a pasar con mi familia, de todo lo que se dijo que yo iba a ser o no ser, si no nos despojamos de lo que representaba la época de Moisés, tú y yo no podemos ver lo nuevo que está por llegar. No podemos experimentar la oleada del Espíritu, la visitación del Espíritu y lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros, en nosotros. Y este versículo en el 14 habla sobre el entendimiento. El entendimiento que se ciega, el entendimiento que sencillamente lo perdemos. Y cuando hablamos de entendimiento, esto es algo fundamental, iglesia, porque si tú y yo no entendemos lo que Dios quiere hacer en este tiempo, lo que estamos haciendo aquí es perder nuestro tiempo. Si tú y yo no entendemos de qué manera el Espíritu Santo se está moviendo, tú y yo estamos perdiendo energía, estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo nuestra vida. Estos chicos que vienen, que nos están visitando, estarían perdiendo economía, tiempo, todo. Porque esto consiste en entender lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. No podemos vivir con lo que nos dijeron que íbamos a hacer. No podemos vivir con lo que dijeron. Quizá fueron maldiciones. No prosperarás, no lo conseguirás, no te irá bien. Tu iglesia cerrará. Tú nunca podrás ser un ministerio. Tú nunca podrás profetizar. ¿Cuál ha sido la fachada que te han puesto? ¿Cuál ha sido la mentira que te han metido en tu mente y que a día de hoy está siendo tu identidad? Porque yo estoy cansado de luchar incluso en mi propia vida en contra de lo que la sociedad dice de mí, en contra de lo que incluso hermanos han dicho de mí. En este tiempo, iglesia, te voy a decir una cosa: somos arquitectos de nuestro propio destino. Por eso en esta mañana hayan dicho lo que hayan dicho, hayan querido poner lo que hayan querido poner, te hayas sentido como te hayas sentido, hayas vivido como hayas vivido, hoy es un tiempo de despojarnos de lo antiguo, de lo que representaba Moisés, de lo que representaba el precio de la ley, la sangre, donde no había gracia, donde todo se pagaba con muerte. Es un tiempo de vivir en la gracia. Es un tiempo de vivir de quizás no lo hice todo lo bien que debía haberlo hecho, pero no pasa nada, porque Dios hoy me da una nueva oportunidad. Y por eso en esta mañana quiero empezar con este punto. Necesitas salir de este lugar hoy entendiendo lo que Dios está haciendo. Nuestra inversión económica va a depender de si yo estoy entendiendo lo que Dios está haciendo. Mi servicio a su reino va a ir en función a mi entendimiento de lo que Dios está haciendo. Mi forma de manejarme con mi esposa, con mis hijos, va a ir en relación a mi entendimiento de lo que Dios está haciendo. Mi inversión en formarme, en vivir en el discipulado, en la comprensión de su palabra, en comerme este libro, va a ir en relación a mi entendimiento de lo que Dios está haciendo. Todo comienza por entender eso. Y sabes lo que entiendo, lo que puedo ver en las escrituras, entiendo que a Dios le corre prisa. Entiendo que Dios está llorando, su corazón está con gemidos por una generación, una iglesia que muchas veces pierde su tiempo con el bombo y el platillo y no nos estamos dando cuenta que mientras nos quejamos, que mientras criticamos, que mientras nos preocupamos de nosotros mismos, hay gente ahí fuera que se está muriendo y que está yendo al infierno. Incluso la iglesia moderna ahora se están levantando falsas doctrinas como que no hay infierno. Todo el mundo vamos a ir al cielo. ¿Sabes por qué? Por falta de entendimiento.
Sencillamente queremos ponerle un poquito de crema a la herida irritada, cuando realmente lo que necesita la herida es que pongas jabón, y aunque duela y pique, hay que limpiar. Hay que limpiar. ¿Alguna vez te has caído y se te ha llenado la herida de tierra? Imagínate que vas al doctor y dices, esto se arregla pronto. Te ponen una tirita gigante y ala, tira. Aparentemente tú dejas de sangrar, pero la realidad, hermanos, es que la iglesia, la esposa que Cristo va a venir a buscar un día, no es la que busca atajos, no es la que busca la forma fácil de cómo hacer, no es la que busca sencillamente números, sin entender que los números no es lo que sorprende a Dios, sino la calidad de nuestro corazón, nuestra intimidad con Él. El hecho de que tú entres en un lugar y sientas la presencia de Dios, no un espectáculo, la presencia de Dios, esa presencia de cuando yo veo en las escrituras, se movía la presencia de Dios y había sanidad, estaba la presencia de Dios y había liberación, estaba la presencia de Dios y la gente era salva. Esa es la presencia de Dios, y eso es a lo genuino que como iglesia tenemos que buscar y tenemos que luchar por conseguir entre nosotros. El espectáculo solamente dura un tiempo. Porque tú te das cuenta, las modas vienen, van, vienen, van. Ahora, hijo, ven un momento, por favor. Estás apuntando la predicación, ¿verdad? ¿Os acordáis los que están por encima de 40 años aquí? ¿Os acordáis de esto? ¿Cómo se llamaba? Mariconera, riñonera. Sí, mi padre le llamaba mariconera. En México también, ¿lo veis? Se llamaba así, no estoy diciendo una palabrota, hermanos. Se llamaba mariconera, riñonera y todo esto, ¿verdad? Yo me acuerdo, cuando yo era niño, esta era la moda. El que no tenía una mariconera, una riñonera, como en México no es una palabrota, estoy aprovechando, pero en España sí lo es. No eras moderno. Después ya no nos gustaba llevarla aquí, empezábamos, quítatela por favor. Éramos más chulos y más molones y empezamos a llevarla aquí. ¿Os acordáis? A ver los viejos, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Sí, ¿verdad? Ok. Y ahí llevábamos todo. Ni el móvil nos cabía. ¿Por qué? Porque en aquella época los móviles tenían este tamaño. Y tenías que abrirle, si os acordáis, la antena. Parecía que éramos militares. Y encima la tapa. Para hablar por teléfono necesitabas tener fuerza para sostenerlo. Gracias, hijo. Y ¿sabes qué? Yo el otro día me dice mi hijo, papá, quiero una riñonera. Le digo, ¿qué? Sí, quiero una riñonera. Digo, hijo, pero vas a parecer un tonto con una riñonera. Digo, pero si es la moda. Digo, ¿la moda? Y me doy cuenta que no hay nada nuevo, todo se repite. Cuando yo era jovencito, los pantalones los llevábamos así de anchos. ¿Os acordáis también los viejos? No los 60, los 80. Peter, no te vengas. Es que en los 60 ya venía de ahí la moda. Pero se fue y vino otra vez a los 80. Y el que tenía el pantalón más ancho era el más molón. Ni podías caminar, iba... Parecías un saco de patatas. ¿Os acordáis? Yo cuando conocí a mi esposa Ay. Tenía unos pantalones, parecía una campana. Le digo, cariño, tampoco te pases. Era más grande abajo que en la cintura. Era la moda. Antes los zapatos ahora se llevan así como señalando la dirección, ¿no? De punta. En aquella época se llevaban redondos. ¿Os acordáis los viejos? Ya no. Bueno, pero tú es que los llevas ahora, Alex.
Solamente quiero mostrarte que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Mi hermana, por ejemplo, y con esto ya acabo los ejemplos, mi hermana ha ido toda la vida con pantalones estrechos y pesqueros, es decir, así. No pasa nada, amor. Yo diga, hermana, ya la moda pasó, pero ¿sabes qué? Ella perseveró. Y ahora es ella la que me dice, ¿te lo dije? Padre, este mundo está loco. Solamente te quiero decir, no compres ropa nueva. En 20 años se va a volver a llevar. Bueno, vuelvo al tema. No hay nada nuevo. Nada nuevo. Y me doy cuenta que muchas veces como iglesia, como hijos de Dios, estamos buscando la novedad con el sentido de vivir a veces un evangelio que consiste sencillamente en llenarnos, en sentirnos, en ver, y no nos damos cuenta que estamos entrando en un espíritu un poquito de fariseo. Porque eso es lo que decían los fariseos. Jesús, muéstranos milagros. Él había alimentado a miles y justo después llegan los fariseos y dicen, muéstranos, Jesús. Y Jesús les dice, no veréis nada. Nada os mostraré. Porque esto no consiste en un emocionalismo. Esto no consiste en que yo te diga, tú puedes, nunca vas a tener problema. Porque cuando estamos en Cristo somos más que vencedores y tenemos mucho dinero. Y si salimos de aquí diciendo, y llegas a la vida real y te das cuenta de, pues seré yo que no entiendo nada. No es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que tendremos tribulación, que tendremos dificultad, que tendremos que sufrir, que tenemos que estar en el valle de la sombra y de la muerte. Eso es lo que nos enseña la palabra. Esa es la realidad, hermanos. Y no te quiero tampoco deprimir, que es toda la vida, No. Porque a pesar de la tribulación, Salmo 23, ¿lo habéis estudiado? El Señor es mi pastor, en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortará mi alma. Estúdiatelo. Aleluya. Pero ¿sabes por qué? Porque ese salmo representa el corazón de Dios diciéndonos, escúchame, no va a estar fácil, pero si te quedas conmigo, todo te irá bien. A pesar de la angustia, a pesar de la tribulación, yo soy la fuente. Me encanta el Salmo 23, estúdialo. Vuelvo al tema. Versículo 14, el entendimiento de ellos estaba completamente áspero, diluido, estaba completamente muerto, porque querían a toda costa seguir en el antiguo pacto. Tú y yo no podemos pasar a algo nuevo. Tú y yo no podemos pasar a lo que el Espíritu Santo está ya haciendo en este tiempo, en esta iglesia, en esta ciudad y en España, hasta que no rompamos con lo antiguo de nuestra vida. Y aquí tú y yo tenemos que ejercer disciplina y tenemos que ejercer esfuerzo, porque es tiempo de romper con lo viejo para poder empezar a ver con claridad lo que está por venir. En resumidas cuentas, el libro de Jueces nos narra la historia, lo dije una semana o dos anteriormente, nos narra la historia de un pueblo que no entendió, y como no entendió, consintió toda su vida en mezclarse y en diluirse con los pueblos que habían quedado, que no habían sido aún conquistados. Y como consecuencia de ello empezaron a diluir el evangelio, empezaron a diluir las cosas de Dios con las cosas que no eran de Dios. Madre mía, las 12, tengo que correr. Versículo 15. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, versículo 16, aquí viene la clave. Cuando se conviertan al Señor, no cuando se conviertan a una iglesia,
no cuando se conviertan a un pastor. Porque hoy en día casi vemos al pastor llegar, ¡ay, realeza! Imploro tu perdón. Oye, un pastor es un hombre que lucha como tú luchas, que necesita la gracia de Dios como tú la necesitas. La palabra de Dios nos enseña a someternos a nuestras autoridades. Amén, aleluya. La palabra de Dios nos enseña a honrar a nuestras autoridades. Amén, aleluya. Pero no le adores. ¿Estáis conmigo? Y lo que quiero decir con esto es que la palabra de Dios nos enseña que nuestra conversión, nuestro cambio de vida tiene que estar enfocado siempre en Cristo. Porque Él es el que ha pagado el precio. Él es el que ha ido a la cruz del Calvario. Él es el que ha muerto, el que derramó su sangre por tu vida y por mi vida. Él es. Cuando entendemos como iglesia esto, nos damos cuenta que ya no pasa nada cuando un hermano me ofende, porque mi mirada, yo estoy fijado y mi mirada está fijada sobre Cristo. Es a Él quien yo me he convertido. Cuando alguien me falla en la iglesia, yo ya no estoy, ay, mejor me voy a buscar otra. Me dijeron que la del rincón de allí, esa me tratan bien. ¿Sabes qué? Cuando nuestro evangelio está enfocado en Cristo, no importa si te saludan, no te saludan, te miran, no te miran, te dan, no te dan, no importa. Porque servimos a Cristo. Esa es la realidad. Cuando yo acepté a mi esposa y ella me aceptó a mí, ese contrato decía muchas veces te va a fallar. Lo que pasa es que en ese momento la letra pequeña y no la leemos. Ahora se ha convertido en la letra grande. Muy grande. Esa es la realidad. Ay, cuando vienen los jovencitos y nos queremos casar, por fin encontré. Tanto he orado, pastor, por este hombre. ¿Qué hombre? Si tiene... Le saludas y todavía... Hasta la babilla lleva todavía. Bueno, no me voy a meter con ellos, pobrecito. Yo me casé con 18, así que os amo. Y no lo aconsejo. Bueno, ya paro los paréntesis. Lo que quiero decir es que necesitamos entender lo que este versículo nos está indicando. Parte de nuestro entendimiento de lo que Dios quiere hacer, uno de los pilares fundamentales es saber en que yo necesito convertirme a Cristo. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado, porque nos damos cuenta que en la palabra de Dios, Pablo, una de sus mayores luchas con las iglesias, y muchas de sus cartas están enfocadas en decirle a la iglesia, iglesia, no tengan celos. Iglesia, no critiquen. Iglesia, no anden así. Iglesia, den con abundancia. Iglesia, ¿sabes qué? En definitiva, das cuenta. Iglesia, entiende lo que Dios está haciendo y conviértete a Él. En eso consiste nuestra vida, iglesia. En convertirnos a Él. Cuando tú realmente te conviertes a Cristo, te digo, ya no perdemos nuestro tiempo en decir me miró, no me miró, me dijo, no me dijo. Todo eso empieza a perder fuerza en nuestra vida, porque lo que queda sellado realmente es yo te sigo a ti. Por eso es importante, dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A veces queremos traer libertad con nuestra forma de administrar. A veces pensamos que la libertad se encuentra en nuestros dones. A veces pensamos que el secreto de la libertad, lo que va a hacer libre a la gente, se encuentra en nuestras capacidades de cómo hacer iglesia, de cómo administrar iglesia. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo que la palabra de Dios nos está indicando es que cuando tenemos un entendimiento de quién es Él, empieza a haber una transformación en nuestros corazones y en nuestra mente, que de una manera automática empezamos a sentir cosas como el odio al pecado,
Cuando yo entiendo lo que Dios está haciendo, empiezo a conectarme a lo que su palabra dice aquí, a su espíritu. Y su espíritu empieza a llenarme, empieza a llenar mi corazón, empieza a llenar mi mente. Y cuando eso surge, escúchame bien, ya dejamos de batallar con los celos, dejamos de batallar con ciertos vicios. Porque cuando el espíritu viene, dice la palabra de Dios, hay libertad. Todos aquí necesitamos libertad en muchas áreas en nuestra vida. Todos, empezando por mí. Es que nunca luchas con el temor. Nunca luchas con los celos. ¿Y por qué él y no yo? Yo sé que a vosotros nos pasa. Sois una iglesia santa. ¿No te pasa? Es señal de que necesitamos venir a la fuente. Porque la palabra de Dios nos habla de que cuando venimos a la fuente y somos llenos del Espíritu Santo, ese Espíritu empieza a producir en nosotros libertad. Es tiempo de dejar de ser oprimidos, gobernados por ciertos espíritus que ya sencillamente forman parte tanto de nosotros que ni nos damos cuenta que ahí están. Estás luchando con la pornografía, escúchame, donde el Espíritu está, hay libertad. Estás luchando con los celos, escúchame, donde el Espíritu está, hay libertad. Pero iglesia, para lo que viene, para lo que Dios está haciendo, necesitamos vivir en el Espíritu. Déjame seguir, por favor. Dice el versículo, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no que... ¿Me vais a dar todavía 10 minutos? ¿Sí? ¿No qué? ¿No qué? ¿No qué? No desmayamos. ¿Sabéis lo que quiere decir la palabra de Dios con esto? ¿Cuántas veces no nos ha venido, confiesa conmigo, el pensamiento de tirar la toalla? ¿Cuántas veces no te ha pasado decir, merece la pena esto? ¿Cuántas veces no te ha pasado decir, ya me tiene harto? ¿Cuántas veces no has dicho ya, hasta aquí? ¿Os ha pasado, iglesia? A mí también. Y todavía lucho con ello. Y tengo que recordarme este versículo que me revela y que me muestra una y otra vez que en lo que Dios quiere hacer, en parte del entendimiento y en el ser lleno del Espíritu Santo, yo aprendo a no desmayar. Y cuando hablo de no desmayar, yo te quiero hablar profundamente sobre este tema, porque es una de las cosas en las que como iglesia nos podemos ver involucrados y como consecuencia de ello frenados, estopados, como muertos. Estopados no existe, pero ahí va. Es de stop a dos. Debe ser inglés, es que como no sabéis inglés. Importante no desmayar. ¿Sabes qué? El trabajo, la rutina del trabajo, ¿a qué nos lleva? A veces al cansancio y al querer abandonar. ¿Sí o no? A veces las dificultades en tu matrimonio te llevan a momentos de querer abandonar. ¿Sí o no? A veces las dificultades con tus hijos te llevan a querer abandonar. ¿Sí o no? Aquí ya hasta me mareo. Continuamente. Y aquí es donde yo he descubierto una perla del Evangelio en mi vida. En no desmayar. En no desmayar. Porque en esos momentos, fíjate, son precisamente los momentos donde tu pastor no está ahí. Venga y dale duro, tú puedes, dale. Estás solo. En esos momentos no está el profeta y corre,
estás solo. En esos momentos que nadie ora por ti, que nadie te da esperanza, en esos momentos, iglesia, yo he descubierto la perla de no desmayar. Jesucristo mismo nos revela con su propia vida. Hay momentos en los que tenemos que estar solos. Hay batallas que tenemos que lucharlas solos. Porque es en esos momentos donde Dios nos enseña la perla de no desmayar. ¿Estáis conmigo? Siguiente punto. Versículo 2. Antes bien, renunciamos al oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Escúchame bien, otro punto importante, difícil de tragar. ¿O ves, Alonso? ¿Cómo estás, Alonso? ¡Aleluya! ¿O ves a Josué? ¡Carrabasaya! Y en el fondo por dentro ni rabasaya, ni tiquitiqui, ni nada. Hemos creado una astucia a veces en la iglesia de pensar que a veces decir estoy mal. No podemos. Y cuando estoy mal, estoy mal. Y qué bueno que estés mal y estés en este lugar. Porque dice la palabra de Dios, yo no vine a salvar lo que ya se da por salvado, yo vine a salvar lo que se siente perdido, humillado, debilitado, amargado, y todos los hados. A esos ha venido el Señor a salvar. Así que bienvenido. Esto es importante porque a veces creamos una astucia y empezamos a andar con una astucia, escúchame, demoníaca, donde te estás muriendo por dentro y no eres capaz de reconocer que estás en el lugar donde Dios te ha puesto para poder ser restaurado, sanado, enseñado y enviado. Y muchas veces nos quedamos en ese pozo sencillamente porque hemos creado una terrible astucia de cómo movernos en la casa de Dios. Hermanos, paremos. En esta mañana quitémonos la máscara, digamos, esto soy. Ay, si descubren, seguro que ya no me dejan limpiar. Pues a lo mejor, pero fíjate, no es por fastidiarte, es porque te amamos. Porque en esto consiste el reino de Dios, en entender que somos un cuerpo y que cada uno tiene que ejercer su función. Ahora, imagínate que si me ponen la mano aquí y la pierna derecha me la ponen en el brazo izquierdo y los ojos me lo ponen en los pies, pues andaría con tierra todo el día. Necesitamos entender que necesitamos pasar a veces por tiempos donde parece que estamos en el valle de sombra y de muerte, pero gloria a Dios por ellos. Porque en esos momentos es donde Dios está llevándonos a un nuevo nivel. En esos momentos de angustia, en esos momentos de dificultad, Dios está trabajando de tal manera en nuestra vida que muchas veces nos lo hace una reunión de gozo y de poder y de gloria. Son en esos momentos. Siguiente punto. No adulterando la palabra de Dios, sino la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esto no consiste en lo que yo te digo que debes hacer. Esto consiste en lo que la palabra de Dios dice que tú y yo debemos hacer. Algo que me liberó una vez hablando con mi esposa. A veces tenemos reuniones un poquito difíciles con personas. Y un día leyendo la palabra de Dios descubrí que Saúl no fue eliminado por otra cosa que sencillamente no decir lo que Dios le dijo que dijese. Me cayó un peso. Dije, pues cariño, a partir de ahora, ¡pum!, lo que Dios diga. Le moleste, no moleste, pero nosotros estamos aquí para declarar la verdad. No mi verdad, es la palabra de Dios. Por eso muchas veces yo le digo a la gente, si el consejo que te estoy dando, si lo que yo te estoy hablando no va acorde a la palabra de Dios, ven
y dime, pastor, lo que has dicho no va acorde a la palabra de Dios. Porque yo tengo temor y temblor. Dice la palabra que seré juzgado no solamente por lo mío, sino por lo que he dicho. Y por eso tengo temor de ponerme aquí cuando me toca ponerme aquí y hablaros de la palabra de Dios. Porque voy a ser juzgado por ello. ¿Y sabes lo que la palabra de Dios declara aquí? Que no podemos adulterarla. Es decir, no podemos decir, ay, pero después el lunes estoy viendo lo que no debo ver. Y en mi devocional del martes, pero el miércoles estoy haciendo lo que no debo hacer. Eso se llama adulterar la palabra. Porque aquí es donde se encuentra la verdad. Y escúchame bien, lo que va a transformar esta sociedad es que hablemos y practiquemos la verdad. ¿No te ha pasado con nuestros hijos muchas veces? Es muy curioso, en las bodas, ahora que vamos a tener pronto una, recordar padres, madres, os voy a decir lo que va a ocurrir. Dejadme que bebo agua. Porque pasa siempre. Tú vas criando a tu hijo desde pequeñito y papá, no me amas, no me has comprado unas Nike. Te voy a decir lo que sigue pasando. Ay, papá, yo quería ir al Caribe de vacaciones. ¿Me odias? Bueno, eso no me lo han dicho, yo lo estoy exagerando. Pero así pasan toda la vida nuestros hijos, a veces desagradecidos por lo que tienen, y cuando llegan el día de su boda, quiero dar las gracias a mi papá y a mi mamá por todo lo que han hecho. Han sido unos padres impresionantes. Si no fuese por ellos, yo no sé dónde estaría. Manuel, ¿te va a pasar? Va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque al final todos nos damos cuenta que el verdadero amor se encuentra en la disciplina. Todas las veces que tú has dicho no, has estado amando a tus hijos. Por eso yo le digo a mi mujer muchas veces no. O te amo. Bueno, con la esposa no funciona así. Pero no nos damos cuenta que en esto consiste la relación entre Dios y yo. Escúchame, Dios no ha escrito este libro para ofendernos, ni para fastidiarnos, ni para condenarnos, ni para que vivamos una vida infeliz. Dios ha creado la verdad para que tú y yo podamos llegar a una vida de bendición. Lo que pasa es que a veces somos como niños que, ay, no me quieres. Pero cuando empezamos a entender un poquito, ay, si no fuese por mi papá. ¿Sabéis de lo que os hablo, verdad? Ay, a alguno hasta le entran los males por ahí. Ay, y estoy terminando. Versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Lo que hicimos ayer, hermanos, es ser iglesia en el lugar más necesitado. El problema es que muchas veces no entendemos esta parte. Y quiero terminar con esto. Dios nos ha llamado y Él nos ha dado luz para que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Una iglesia que no predica es una iglesia, perdonadme que me atreva a decir esto, que no está convertida. Una iglesia que no está lista a salir a ese lugar, ahí fuera, donde están los verdaderos leones que rugen y muerden. Es una iglesia que verdaderamente me cuestiono si ama a Dios. Porque en eso consiste. Cuando yo me casé con mi esposa, ven, levántate, guapa. A mí me gusta poderla mostrar. Rabasaya. Y ahora sale Pachos, ¿no?
Pero me doy cuenta de que cuando tenemos tesoros en nuestra vida, queremos lucirlos, queremos mostrarlos, porque son tesoros. Cuando nos casamos, los jóvenes le llaman el bodorrio. Quiero un bodorrio. Será una boda con orrio. No sé qué será, pero suena mucho dinero. Quiero un bodorrio. ¿Por qué? Porque queremos que sea el día más grande de nuestra vida. Estamos orgullosos de él. Es una de las decisiones más importantes, o yo diría la más importante después de aceptar a Cristo. Pero cuando hablamos del Evangelio, hermanos, ¿realmente lo consideramos un tesoro? Porque los tesoros no se esconden, los tesoros se muestran, los tesoros se disfrutan, los tesoros se hacen oír, los tesoros se enseñan, los tesoros dices ven y disfrútalo conmigo. Los tesoros los muestras, los tesoros los limpias, los tesoros los luces, los tesoros son tesoros. ¿Sabéis qué, iglesia? Este año puede cambiar radicalmente en esta iglesia si empezamos a tomar a Cristo como nuestro tesoro. A pesar de todo. Te amo. Aleluya. Ay, 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 ay. Darte un beso en la iglesia es pecado ya. ¿Alguien entiende lo que quiero decir esta mañana? Tú eres misionero en este lugar. Porque misionero quiere decir cumplir con la misión. Me seréis testigos en... ¿Os sabéis el versículo? ¿Dónde seremos testigos? En todo el mundo. En todo. Eso lo habría dicho yo, ¿verdad? Pero fíjate, desde yo que nací aquí en Madrid, aleluya, como el que viene desde el más lejos, Colombia, México y de donde vengas, Bolivia, todos estamos aquí para cumplir con una misión. Yo vine a trabajar, no, sí, pero a trabajar vienes, a trabajar para la obra de Dios. Sería bueno que llamases a tus empleados y les digas a partir de ahora a orar antes de empezar a trabajar. Los que sois empresarios aquí, practicarlo, porque Dios te ha dado un negocio. Alguien dijo del grupo, misiones es aquellos que dan, aquellos que hincan sus rodillas para orar y aquellos que pisan la tierra. Así que empresarios, enfoquemos nuestra vida, los dones que Dios nos ha dado y los recursos en que el reino se extienda. Porque esto se acaba, aquello es eterno. Amén.